El santoral de mi ciudad no resiste el más mínimo examen de la autoridad eclesiástica. En mi ciudad los santos del cielo no suelen ser bondadosos sujetos beatíficos, ni dóciles monjitas rezadoras con aroma a claustro o sacristía. En mi ciudad los santos y las santas empuñan con más frecuencia una pistola semiautomática o una navaja que un báculo episcopal o un rosario. Porque en Cartagena los santos blandengues y relamidos gustan poco. Y es quizá por eso, por lo que se le tiene tanta ley a santos como San Pedro, que además de espadachín y pendenciero, es en el iconostasio de los cartageneros un santo obrero, rebelde, jaranero e indisciplinado. Les cuento esto para advertirles de que los santos de que les voy a hablar en esta historia no pertenecen a esa estirpe que puebla los expedientes vaticanos de beatificación. Los santos de que voy a hablarles hoy no han realizado ningún milagro que los avale y ni siquiera es seguro que hayan entrado en el cielo del Dios de los cristianos. Lo que sí puedo asegurarles es que los cartageneros les han elevado a sus particulares altares laicos y mis paisanos esperan antes encontrarse con ellos en la vida futura, si es que la hubiera, que con ninguno de esos santos de mitra o toca que miran beatíficamente hacia los cielos en los camarines de las iglesias. Y tras las advertencias, vayamos al turrón. Los santos de los que yo quiero hablarles hoy se llaman Miguel y Caridad. Miguel había nacido en La Unión en el año 1900. Y Caridad, algo mayor que él, había nacido en Cartagena en el año 1879, de forma que para el 1936, que fue cuando sucedieron los hechos que voy a narrarles, Miguel contaba 36 años y Caridad ya era una mujer de 56. Sus vidas, eso sí puedo adelantárselo, no habían sido de esas que su santidad Pío XII, a la sazón papa de la Iglesia de Roma, habría puesto de ejemplo a ningún feligrés. Pero no dejaban de tener su interés. Miguel era hijo de una familia minera de La Unión. A los 9 años y por necesidad comenzó a trabajar en una imprenta donde aprendió el oficio y marchó a Cartagena a trabajar de tipógrafo. Fue en ese trabajo donde adquirió conciencia de clase y se hizo primero sindicalista de la UGT, luego militante del PSOE y tras diversos avatares, afiliado del Partido Comunista de España. Llegó a ser alcalde de Cartagena, pero para el día 25 de julio de 1936, el cargo que ocupaba Miguel era el de simple concejal del ayuntamiento. La vida de Caridad había sido mucho más miserable que la de Miguel. Hija de una mujer con fama de vivir en el mundo de la prostitución, Caridad desde muy niña fue prostituida por su propia madre en un barrio enclavado en el centro mismo de Cartagena, el barrio del Molinete. La pequeña Caridad, para su desgracia, fue entregada desde casi niña a hombres mucho mayores que ella. Es preciso aclarar a quienes no sean de Cartagena que el Molinete, a finales del siglo XIX y principios del XX, era meca de toreros, artistas y cantaores flamencos. Pero también, era un bullicioso barrio prostibulario, alimentado por las súbitas fortunas amasadas con la minería de la plata y el plomo,
o la llegada de barcos de la Armada repletos de marinería. Y fue en ese barrio y en ese ambiente donde nació y creció Caridad. Pero por inverosímil que parezca, Caridad no fue una chica normal. Desde muy joven fue amante de políticos y ricos propietarios mineros, y por su cama pasaron regularmente alcaldes de Cartagena y ministros del gobierno de Alfonso XIII, que la hicieron su amante. Para 1936, Caridad ya contaba 56 años, había amasado una discreta fortuna y era la dueña del burdel de más fama del Molinete. Su red de contactos e influencias, además, era tan amplia como la persona más ambiciosa pudiese desear. Y fue en esa situación cuando ocurrieron los hechos que quiero narrarles. Los generales Franco, Godet y Mola se habían sublevado en Marruecos, Barcelona y Navarra hacía apenas una semana. Las brigadas de Navarra avanzaban hacia Madrid y el ejército de África trataba de cruzar el estrecho y pasar a la península para acabar con el gobierno de la República. Por su parte, en Cartagena, que permaneció leal a la República con toda la flota, se desató una frenética búsqueda y captura de miembros, reales o imaginarios, de la llamada Quinta Columna, lo que convirtió de inmediato en sospechoso a cualquier individuo de derechas. Y en medio de toda aquella locura, el 25 de julio de 1936, turbas incontroladas decidieron asaltar iglesias y templos y destruir cuanto de valor hubiese en ellos. Para Miguel, el militante del Partido Comunista y concejal del Ayuntamiento de Cartagena, protagonista de nuestra historia, aquella forma de proceder era inaceptable. Y la jornada resultó particularmente dura para él. En un primer momento Miguel se presentó en la iglesia de Santa María de Gracia, pues allí se acumulaban numerosísimos pasos de Francisco Salcillo de extraordinario valor artístico. Junto a personas como la poetisa Carmen Conde, primera mujer miembro de la Real Academia Española de la Lengua, trató de evitar la quema de las imágenes, pero sin éxito, viéndose incluso obligado a huir del lugar al ver peligrar su vida. Miguel se encontró posteriormente con idénticas escenas de destrucción en otras iglesias, y fue entonces cuando decidió dirigirse a la Basílica de la Caridad, templo de la patrona de nuestra ciudad, la Virgen de la Caridad, donde el destino le llevaría a cruzarse con la otra caridad de nuestra historia, no la Virgen, obviamente, sino la otra santa de nuestro relato. Porque en la puerta del Templo de la Caridad, como en el resto de las iglesias de la ciudad, se había agolpado una masa descontrolada dispuesta a destruir cuanto hubiese en el interior del templo. Lo que no esperaba aquella masa furiosa es que, por el barrio vecino prostibulario del Molinete, pronto corriese la voz de que iban a destruir la imagen de la patrona de la ciudad, lo que dio lugar a una reacción inesperada. Enteradas de que la masa se dirigía al templo de la patrona, las chicas del burdel de Caridad decidieron atajar el paso a la turba y, provistas de armas blancas, se colocaron en la puerta principal de la basílica, determinadas a bloquear el paso a quien tratase de penetrar en el templo. No está claro cuántas chicas formaron el cuadro ese día frente a la iglesia. Tampoco está claro si era la propia Caridad quien las capitaneaba. En lo que sí coinciden todos los testigos es que en el momento de máxima tensión, cuando las chicas y la turba se aprestaban para un enfrentamiento a cara de perro, apareció desde dentro de la iglesia el concejal Miguel.
Miguel había llegado a la iglesia de la Caridad por su parte posterior, la que colindaba con el molinete, y entrando en la iglesia por la puerta trasera se dirigió hasta la puerta principal, a donde llegó cuando el enfrentamiento entre las chicas de Caridad y la masa parecía inevitable. La masa increpó al comunista Miguel y Miguel increpó a su vez a la masa. Las chicas cerraron filas en torno a Miguel y este se cuenta que amartilló su pistola. Lo que pasó en ese momento varía según las versiones de los diversos testigos que refieren esta historia. Si vais a subir esos escalones, acerrojad los fusiles, porque os aseguro que no os va a ser fácil. Dicen algunos que dijo. Eso o algo parecido. ¿Quién sabe? Lo que estaba ocurriendo allí ese día transitaba en esos momentos por esa difusa línea que separa los márgenes de la historia de los de la pura leyenda. Sea como fuere, lo cierto es que quienes venían con la masa se achantaron y que quienes les dirigían se achantaron también, de forma que comenzaron a disolverse ante la determinación del concejal y las chicas de Caridad, que no tardaron en quedar dueñas del campo. Muchas iglesias e imágenes ardieron ese día, pero eso no pasó en el templo de la patrona de Cartagena, salvado por un inesperado pelotón de voluntarias. En todos los años que quedaban de guerra, el templo ya nunca más volvió a ser amenazado, y Caridad y sus chicas subieron así al Olimpo cartagenero de las leyendas. Tras la guerra, Caridad Norberta Pacheco, alias Caridad la Negra en el submundo prostibulario, pero ya también Caridad la Negra para siempre y para todos los cartageneros, disfrutó de un reconocimiento social incluso entre las clases altas que nunca pudo imaginar. Los viernes de Dolores, día de la fiesta grande de nuestra ciudad, un lugar preeminente para ella en la Basílica de la Caridad y en los corazones de los cartageneros estaba asegurado. Hoy, todavía, todos los viernes de Dolores una agrupación cofrade hace llegar al templo un ramo de rosas negras en recuerdo de Caridad la Negra, la santa de nuestra historia. Es verdad que aún se pueden ver en los bares de la ciudad fotografías de los años mozos de Caridad donde ésta, supuestamente, aparece desnuda. Pero salvo para la mirada ignorante del turista, no hay en ello falta de consideración alguna hacia Caridad. En Cartagena a los santos también se les recuerda así, aunque en el caso de Caridad la Negra, no solo fue elevada a los altares tras los mostradores de las tabernas, y podrá usted comprobarlo si va a la Basílica de la Caridad y a la derecha del altar se inclina, pues allí verá en un lugar bien visible el cuadro de una María Magdalena, obra del pintor Manuel Ussel de Guimbarda, cuya imagen nos recuerda poderosamente a una niña de 15 años, una tal Caridad Norberta, que fue de niña modelo del pintor y que está ya para siempre en los altares a la derecha de la otra Caridad, la que ella y sus muchachas defendieron aquel lejano 25 de julio de hace muchos años. Para nuestro otro santo, Miguel, el final de la guerra no fue tan dulce como para Caridad. Miembro del Partido Comunista y concejal de izquierdas en el Ayuntamiento de Cartagena durante la guerra, Miguel Céspedes fue juzgado en un procedimiento sumarísimo en el que fue acusado de adhesión a la rebelión e investigado en referencia a su posible participación en varios asesinatos y en la redacción de la lista de presos a ejecutar en la saca de la cárcel de San Antón del 18 de octubre de 1936, en la que 49 personas fueron fusiladas.
En su favor declararon numerosos testigos y en 1943 fue condenado por adhesión a la rebelión a 30 años de prisión, si bien fue excarcelado ese mismo año y pudo acogerse indulto en 1945. Desde entonces abandonó cualquier actividad política y permaneció hasta su fallecimiento en 1971 al frente de su imprenta. Como pueden imaginar, los sucesos del 25 de julio pesaron mucho en todo esto, al igual que la sombra de las dos caridades de esta historia. Hoy, la vieja imprenta del tipógrafo Manuel Céspedes se arruina en el lateral sur de la plaza de San Francisco, pero el rótulo de su fachada aún nos permite ver el nombre con el que Miguel decidió bautizar a su negocio. Adivinen ustedes por qué y por quién.